Buenos días, compañeros de tercero A y tercero B. El día de hoy hablaremos acerca de las características de la presidencia de Francisco I. Madero, que va de 1910 a 1913. Si bien recordamos las clases anteriores antes de que iniciara esta contingencia, habíamos hablado que Francisco I. Madero había competido en la elección presidencial de 1910. Sin embargo, por represalias del gobierno de Porfirio Díaz, por haberlo metido a la cárcel en San Luis Potosí, no había podido ganar estas elecciones. Al contrario, tuvo que escapar de la cárcel, huir hacia Estados Unidos y desde ahí proclamar el famoso Plan de San Luis, con el cual iniciaría la revolución en el año de 1910. Bueno, posteriormente, hacia el mes de febrero, se firmarían los tratados de Ciudad Juárez, donde Porfirio Díaz renunciaba a la presidencia. Dejaba a su cargo un presidente interino llamado Francisco León de la Barra, el cual convocaría a nuevas elecciones para nombrar así al presidente. En esas elecciones, quien sería triunfador sería Francisco I. Madero. Francisco I. Madero gobernará el país de 1911 hasta 1913 con la llamada decena trágica, febrero de 1913, cuando él será asesinado por órdenes del dictador Victoriano Huerta. Bueno, vamos a ver qué características tuvo la presidencia de Francisco I. Madero. Bueno, primeramente vamos a tener que él ordena el licenciamiento de las fuerzas revolucionarias. ¿Qué es licenciamiento? La palabra licenciamiento significa quitar las armas a los grupos militares, quitar las armas o recoger las armas a los grupos que le habían apoyado en el conflicto de 1910-1911. Francisco I. Madero decide que los grupos como los zapatistas, los grupos que lo apoyaron en el caso de Pascual Orozco, entregaran las armas al gobierno con la finalidad de volver a pacificar el país. Sin embargo, esto no pareció a los grupos revolucionarios y mostraron su desacuerdo hacia el gobierno de Francisco I. Madero. No era posible o no era viable devolver las armas al término de la revolución o al inicio, en este caso, del periodo revolucionario. Bueno, vamos a tener otra segunda característica, que Francisco I. Madero decide posponer la devolución de las tierras. Si nosotros vemos los puntos principales que manifiesta el Plan de San Luis, veremos que uno de ellos dice que se devolverán las tierras, aguas a los campesinos. Sin embargo, inmediatamente llega al poder, Francisco I. Madero decide no cumplir con ese punto señalado en el Plan de San Luis, decide aplazarlo, exigencia que tenían los zapatistas o los campesinos que habían apoyado a Francisco I. Madero en su candidatura hacia la presidencia de 1910. Por lo tanto, Francisco I. Madero se hace de enemigo a los grupos campesinos por no devolver las tierras como lo había prometido en el Plan de San Luis. Tercer punto, vamos a tener que en el Plan de San Luis también señaló la desaparición de las haciendas. Si nosotros recordamos, durante el Porfiriato habían crecido los latifundios. Un latifundio, recordemos, es una propiedad de grandes extensiones de tierra que pertenecen a una sola persona o a una sola familia. Dentro de esos latifundios también podemos encontrar las haciendas. Las haciendas eran grandes extensiones de tierras dedicadas a la elaboración de un producto, al cultivo de un alimento en específico, a la ganadería. Sin embargo, muchas haciendas habían crecido a partir de las leyes liberales de 1855, cuando se decide expropiar o desamortizar, mejor dicho, estas propiedades a las comunidades indígenas, comunidades campesinas, y quienes las comprarían serían los propietarios de las haciendas. Durante la Revolución Mexicana, Francisco I. Madero decide que estas haciendas desaparezcan, que las tierras sean repartidas entre los campesinos. Sin embargo, al inicio de su presidencia
no cumplirá con lo estipulado en el Plan de San Luis con la desaparición de las haciendas. En el cuarto punto tendremos que Francisco I. Madero no hace una reestructuración, una renovación en la administración gubernamental. Él decide mantener a los viejos porfiristas, decide mantener a los viejos científicos, los cuales en el transcurso de la presidencia de Francisco I. Madero presentarán un obstáculo para el desarrollo de su gobierno. Ellos eran leales a su viejo jefe, a su viejo presidente Porfirio Díaz, y por lo tanto no ven con buenos ojos la presidencia de Francisco I. Madero y pondrán 1001 obstáculos para el desarrollo de la política pública de Francisco I. Madero. Bueno, otra característica que tuvo la presidencia de Francisco I. Madero pareciera un punto bueno, que es la libertad de prensa. Sin embargo, en el gobierno de Francisco I. Madero fue un punto negativo, debido a que la prensa, en lugar de expresarse bien del movimiento que había iniciado Francisco I. Madero, el movimiento revolucionario que había iniciado en 1910, al contrario, empezaron a hacer críticas, burlas, empezaron a pintar en caricaturas al presidente, haciendo escarnio, ridiculizándolo de su forma de gobierno. Por ejemplo, habrá publicaciones donde presentaban a Francisco I. Madero muy pequeñito, sentado en una silla grande, es decir, que le había quedado grande la silla presidencial. O tendremos caricaturas donde está Francisco I. Madero en forma de un pez dentro de un sartén, y la prensa decía que era un pescado frito, es decir, que su gobierno no servía, que iba hacia el fracaso. Bueno, vamos a tener también que un punto a favor sería la creación del ejército mexicano, la creación de algunos sindicatos obreros, pero al final de cuentas la presidencia de Francisco I. Madero enfrentará rebeliones militares. Si bien había licenciado las tropas que le habían apoyado al inicio del movimiento revolucionario, enfrentará para 1913 algunas rebeliones militares. Vamos a tener la rebelión de Bernardo Reyes, que él había sido, entre paréntesis, candidato a la presidencia en 1910, sin embargo, por disposición de Porfirio Díaz, no había competido en esa elección presidencial. También tendremos a un familiar de Porfirio Díaz llamado Félix Díaz, que se rebelará contra Francisco I. Madero. Y final de cuentas tendremos la rebelión iniciada por Emiliano Zapata a través del Plan de Ayala, en el cual no estaba de acuerdo que Francisco I. Madero no hubiera devuelto las tierras y hubiera desaparecido las haciendas. Bueno, compañeros, esperando que este breve tema les sea de grande provecho y puedan estudiar y meditar acerca de la Revolución Mexicana y del gobierno de Francisco I. Madero en su casa. Agradeciendo su atención, se despide de ustedes el profesor Rubén Santiago Francisco.